Bueno, mis amados, Dios les bendiga grande y ricamente. Dios les bendiga en este día domingo de invierno ya aquí en Perú y también en Chile. Un abrazo. Les saludo desde aquí, desde el sur del Perú, una ciudad llamada Hilo, que es un puerto pesquero industrial y minero. Una ciudad muy bonita, muy importante del sur del Perú. Es quizás el puerto más importante del sur del Perú y el más grande. Un abrazo para todos, saludos a todos en casa, a todos los hermanos que están allá en Colombia, en Chile, aquí en el Perú, en toda América, en Argentina, en Centroamérica, en Norteamérica, y también los hermanos de Europa y de España, hermanos en Italia, conciertos, y en África, en Guinea Ecuatorial. Dios los bendiga ricamente y queremos saludarles también a los hermanos de República Dominicana, que me han dejado un lindo recuerdo a todos los siervos pastores que Dios bendiga grandemente por allá. En Puerto Plata, en Santiago de los Caballeros, en Punta Cana, en Miches, en Santo Domingo, bueno, en todos los lugares que pudimos visitar. Dios los bendiga ricamente. Vamos a hablar de un tema de fe al extremo. Hemos venido a fe al límite y vamos a ver una fe al extremo. Una fe que yo pienso que es hasta lo último. Es una fe que se sostiene hasta lo último a pesar de las circunstancias. Y está en el libro de Jonás. Ya conocemos la historia, ¿no? De Jonás. Vamos a orar. Dice la palabra, vamos a leer un poquito y después oramos. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía a Tarsis. Y pagando su pasaje, levantaron una gran tempestad de viento, y el mar una tempestad tan grande que se pensó. Amén. Así de que vamos a meditar la palabra, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos guíe. Amén. Padre, bendecimos tu nombre, Dios, en esta mañana. Gracias por tus hijos, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo. Meditamos en tu palabra, en el nombre de Jesús. Y pedimos gracias, dirección y propósito, Dios. Dirígenos, háblanos y ministranos a través de tu palabra, Espíritu de Dios, y que podamos estudiar y imitar tu palabra de una manera clara, contundente y profunda, en el nombre de Jesús. Háblanos, instrúyenos, corrígenos, enséñanos, y que tu palabra cumpla el propósito con el cual hoy es enviada, en el nombre de Jesús. Amén. Espero que no haya alguna interferencia, no haya dificultades. Siempre hay dificultades con la señal a veces, sobre todo cuando se cambia de país. La historia de Jonás es una historia apasionante, es una historia como para un cuento de hadas, ¿no? Como para un cuento casi de ficción. Es una historia casi de ciencia ficción. Porque lo que le pasó a Jonás, que está escrito en la Biblia, y yo lo creo que fue así como lo describe la Biblia, quizás tiene otros bemoles y otras cosas que la historia omite porque no sería muy larga. Está abreviada, pero la esencia está en que podemos entender la historia de Jonás. Jonás es un profeta, un hombre de Dios, con conocimiento y llamado de Dios. Para ser uno profeta, primero necesitaba conocer a Dios. Y segundo, necesitaba ser llamado por Dios. Entonces, Jonás tenía las dos cosas. Era un hombre que conocía a Dios y que era llamado por Dios. Aparte que también le creía a Dios. Quizás las condiciones fundamentales para servir a Dios son esas tres. Conocer a Dios, creerle a Dios y ser llamado por Dios. Y obviamente que Jonás, si la Biblia lo nombra como profeta, porque era profeta, era un mensajero. ¿Quién era un profeta? Era un mensajero del mensaje de Dios, de la palabra de Dios. Era un mensajero de los propósitos de Dios y de la profecía, o sea, de los hechos que Dios estaba y iba a hacer. Entonces, Jonás tenía que conocer muy bien a Dios. Jonás tenía que caminar con Dios. Jonás tenía que, de alguna manera, tener claro su vida y su relación con Dios y su llamado y el propósito de Dios en su vida. Aparte que un profeta era un hombre ya comprometido con Dios. Era un hombre que tenía un compromiso de servicio a Dios como profeta. O sea, para ser profeta también tenía que asumir ese compromiso con Dios. Porque a Dios le gusta a la gente comprometida, eso es bien importante. Mientras usted y yo no nos comprometemos con Dios en algo, pues tenemos la opción de elegir. Tenemos la opción quizás de eludir eso.
Pero una vez de que nos comprometemos con Dios y le decimos, heme aquí, cuenta conmigo, yo acepto el llamado, yo camino contigo, yo te serviré, ya ahí se comprometió. Y a partir de ese momento, obviamente que nuestra voluntad está condicionada a la de Dios. Ahí está el tema. Y eso es lo que muchos no conocen, ni reconocen, ni saben. Y por eso es que dice la Biblia que no hagas votos a la ligera con Dios, porque Dios reclama ese voto. Dios reclama el compromiso, porque Dios es un Dios de compromiso, Dios es un Dios serio. Dios, Él no hace las cosas por banalidad o porque sí, no. Cuando Dios habla algo, se compromete a algo y lo cumple. Y espera que de parte nuestra como hombres y mujeres de Dios, como siervos de Dios, también seamos así, que nuestros compromisos con Dios sean reales, sean verdaderos, sean de alguna manera verticales, permanentes. Y Jonás tenía un ministerio profético. No hay mucha historia y mucha biografía en la Biblia de Jonás, pero bueno, la Biblia lo menciona como un profeta. Ahora Dios le da una orden al profeta, a su siervo, que estaba al servicio de Dios como profeta. Le dice, ve a Nínive, levántate y ve a Nínive, a la gran ciudad, que era la capital de Asiria en ese tiempo, la capital del imperio asirio, lo que hoy se conoce como Irak, pero era un imperio grande. Ve allá, a esa ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. O sea, el pecado y la maldad de esa ciudad y de ese reino ha subido, o sea, había llegado al colmo, llegaba al extremo de que Dios dijo, bueno, hay que hacer algo. Y eso es bien importante. Cuando Dios de pronto establece un juicio, es porque ha llegado al colmo el pecado. Y Jonás se levantó y dijo, va, pregunte contra esa ciudad. ¿Cuál es el mensaje? Que se arrepientan, que cambien de forma de ser, porque si no Dios los va a destruir. Pero Jonás huye de la presencia de Dios. Jonás decide, no voy. No voy allá. ¿Cómo voy a predicar eso a una nación que ha sido sanguinaria, que ha sido invasora, que ha sido esclavizante, que nos ha hecho tanto daño a nosotros como nación? O sea, Jonás se puso a meditar un poco en lo que Dios le ordenaba. Se puso a meditar de pronto que el mensaje, o no tanto el mensaje, sino la intención de Dios en eso no le parecía justa. No le parecía justo que Dios fuese a darle la oportunidad de salvación y de arrepentimiento a una nación, a una ciudad que había sido sanguinaria, que había sido cruel, que había sido invasora, que había sido saqueadora de su país. Por lo tanto dijo, es que no es justo que Dios les dé la oportunidad de ser salvos si esas naciones antes nos deben. No es justo. O sea, él consideró que no era justo, él consideró. Pero Dios sabía lo que estaba haciendo. Ahora, a esa generación Dios le ha dado la oportunidad. ¿La oportunidad de qué? De salvarse, de arrepentirse. Y Dios es un Dios de oportunidades. A pesar de todo, Dios nos da oportunidades. Ahora, él huye. Y aquí hay un asunto bien claro. Él huye quizás por dos factores. Primero porque no le parecía justo que Dios le diera la oportunidad de salvación, porque si predico y se arrepienten y no pasa nada, si el juicio que anuncio no pasa, yo voy a quedar mal y no sería justo. A mí lo justo sería que Dios la castigue. Eso sería lo justo. Pero no, él de alguna manera juzgó como hombre. Bueno, normal. Entonces por eso huye. Dice que va al puerto de Jope, un puerto marítimo, ¿cierto? Y toma allí una nave que va a rumbo a Tarso, o sea, hacia el noroccidente. Porque él tenía que ir hacia el oriente, nororiente. Pero no, él toma al noroccidente para alejarse de la presencia de Dios supuestamente. Entonces aquí uno dice, bueno, ¿por qué intenta eso? Pues sabiendo que Dios está en todas partes. Cualquier idea es que Jonás tenía una revelación limitada de Dios. No. Él intentó huir, aunque él sabía que no podía. ¿Quién? Por eso el salmista David decía, ¿quién huirá de tu presencia? Si yo me escondiera debajo de la tierra, ya está. Me hiciera en el fondo del mar, allá estás tú. O sea, Dios lo llena todo y está en todas partes. Así de que no es posible
huir de la presencia de Dios. Hay gente que de pronto pretende huir, se esconde, como le pasó a Adán, se esconde de Dios, o intenta esconderse de Dios. Pero la verdad es que si algo nos enseña la palabra y hemos aprendido es que nadie se puede esconder de Dios. Nadie puede huir de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque donde quiera que lleguemos, allá estará el Señor. A donde vayamos, estará Dios. En una cueva, allá estará Dios. Así de que él huye como intentando eludir el mandato. Él no le dice nada, pero sí la actitud fue una actitud rebelde, porque no le parecía justo. Bueno, se sube a la nave, ya conocimos la historia, y Dios levanta una tempestad terrible sobre la nave, sobre el barco, de tal manera que casi se partía el barco. Entonces, todos estaban preocupados y él estaba durmiendo, se echó a dormir como de forma indiferente, tratando de huir. Después se hizo indiferente ante lo que estaba pasando. Y a pesar de la indiferencia, él pensó como, eso es lo que llaman negacionismo a algunos. Negar la situación. Y él, en el fondo, él sabía que esa situación estaba pasando por culpa de él, por la rebeldía de él, por la desobediencia. Él seguía creyendo y se entendía. Bueno, trataron de alguna manera de soportar la tormenta y de capotear la tormenta. Vieron que no pudieron, me encontraron durmiendo, le dijeron, bueno, oye, clama a tu Dios, ¿qué haces aquí? Y él les declara la situación por la cual el mar está así como así contra ellos. Ellos no quieren, obviamente, lanzarlo al mar, porque era la única forma. Él les dice, la única forma que se les aquiete el mar es que ustedes me lancen. Él asume al final él asume la responsabilidad de la situación. Y eso es bueno. Primero, nadie puede pretender huir de Dios. Eso sí, tengan en cuenta. Nadie puede pretender esconderse de Dios. Eso es un principio. Nadie puede esconderse de Dios ni huir de Dios. Porque donde quiera que vaya, allá estará Dios. Allá se va a encontrar. Entonces eso es importante. Y lo otro es, bueno, asumir la responsabilidad. Él asume y dijo, bueno, ya está bien. Yo asumo que yo tengo la culpa. Y ellos dicen, pues él les declaró la razón por la cual estaba la tormenta. Y les dijo, la solución es que me echen al mar. Y el mar se va a aquietar. Ellos no querían, obviamente, hacer eso por un tema de integridad, un tema de ética. Pero ¿cómo lo vamos a lanzar? Tratando de hacerlo y al darse cuenta que no pudieron, dijeron, Señor, perdónanos, Dios. Aunque no era el Dios de ellos, pero ahí creyeron. Señor, perdónanos, pero no coloques sangre inocente sobre nosotros. Y dice la palabra que entonces tomaron a Jonás y lo echaron en el mar. Y el mar se quieteó de su furor. Y temieron a Jehová aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Se convirtieron, al parecer, por esa situación. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches. Dios preparó, Dios todo tiene preparado. Dios todo lo tiene calculado. Dios tiene todo establecido. A Dios no se le pasa nada, y eso es un principio. Dios no tiene que improvisar, Dios tiene todo ya preparado. Dice que preparó un gran pez, no sabemos si un pez ballena, una ballena, qué tipo de pez, pero dice un gran pez. Tenía que ser un gran pez para tragarse a Jonás entero y vivo. Entonces oró Jonás a Jehová, a Dios, desde el vientre del pez. Ahora, vemos, él entiende que por esa situación, él está ahí. Por sus errores, por su desobediencia. Y eso es bueno. Uno debe reconocer y entender en ciertos momentos de la vida que los errores de uno tienen sus consecuencias. Y asumirlo. Asumir esos errores. Y no solamente asumirlos, sino pedir perdón. Si uno se equivoca, el ser humano se equivoca por naturaleza, ¿no? El ser humano nos equivocamos por naturaleza, es normal. Pero lo malo es quedarse en el error y estar ahí rebelde, empecinado, terco en un error, ¿no? Hay que reconocer, Jonás tuvo eso de bueno, él reconoció que se equivocó. Como ser humano, aunque era hombre de Dios, se equivocó. Los hombres de Dios también se equivocan, porque siguen siendo seres humanos que toman malas decisiones, o que tomamos malas decisiones a veces. Pero aún así hay que asumirlo, hay que entenderlo, y hay que hacer algo, tomar decisiones.
Ahora, él se ve abocado por consecuencia de sus decisiones, de sus errores, de su pecado de desobediencia con Dios, pues llega hasta esta instancia. Dios, Dios lo lleva, le prepara un pez para que lo lleve a la tierra donde tenía que estar. Obviamente que él no piensa eso, él lo que piensa es que ese pez se lo traga y allí es su tumba. Él no está pensando que, bueno, Dios me va a llevar en este pez hasta Nínive. No. Él lo que está pensando es que ese pez es su tumba, es su sepultura, que hasta ahí llegó. Por eso, en ese momento extremo de la vida, imagínense, esta es una situación extrema, por eso el título del mensaje de hoy es Fe al extremo. Y algo bien importante, Jonás está ahí por sus decisiones, Jonás está ahí por sus acciones, Jonás está ahí por su actitud desobediente. Por hechos de ir en contra de la voluntad de Dios, en contra del propósito de Dios, en contra del plan de Dios. Y cuando un siervo se comprometió con Dios, uno debe obedecer. Ahí está el tema. Eso es lo que nos cuesta. Y a veces por desobedientes nos ganamos ciertas reprensiones de Dios. Dios nos advierte, Dios nos manda, Dios nos llama, pero es necesario atender. Y asumir. Si me equivoqué, asuma. Si se equivocó, hay que asumirlo y corregirlo. Porque Dios es un Dios de misericordia y un Dios de oportunidades. Si usted vuelve, Dios te da la oportunidad. Ahora, el problema es cuando nos empecinamos en algo y quedamos ahí hasta que Dios agota su paciencia y finalmente Dios tiene que hacer algo más duro. Y en este caso, por ejemplo, Dios tuvo que hacer algo extremo para que Jonás entrara en razón. Ahora, Jonás no lo sabía. Él pensó que ese pez era la tumba, era la muerte. Dice, entonces oró Jonás a Jehová Dios, su Dios, desde el vientre del pez. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Imagínense la situación. Dios no me permitió que el pez lo masticara, lo destruyera. Se lo tragó entero para que no le hiciera daño. Pero imagínense, tenía que ser muy grande. Ahora, yo la pregunta es, ¿cómo respiró a él allá? No sé. Quizás el pez le proveía oxígeno y era grande que podía oxigenarse un poco. Pero hay algo importante aquí. Él dentro de un pez, que era su sepultura, supuestamente, desde allá clamó. Y desde allá Dios lo escuchó. Porque dice así, invoqué mi angustia a Jehová. Imagínense la angustia que tenía Jonás. Estaba vivo dentro del pez. Imagínense, ahí quedó metido. De pronto se sintió dentro de un pez oscuro, en el estómago de un pez. Yo no me puedo imaginar semejante situación. Parece algo ficticio, parece una ciencia ficción eso. Uy, es tremendo. Yo lo creo firmemente que así fue la historia. Sin duda, yo lo creo. Porque para Dios no hay nada imposible. Pero él oyó, dice, desde el seno del cielo, o sea, desde el sepulcro. Se habla del lugar de los muertos. Clamé y mi voz oíste. Mientras haya vida, podemos clamar. Mientras haya vida, podemos orar. Mientras haya vida, podemos rogarle a Dios. Mientras haya vida, hay oportunidad. Así que no importa la situación extrema que estés, mientras aún respires, puedes orar, puedes clamar, puedes rogar, puedes pedirle a Dios misericordia y gracia, salvación. A veces hay situaciones extremas que no nos queda otra. Y vemos aquí, ¿qué hacía Jonás en el vientre del pez? Resignarse a morirse ahí de hambre y por los ácidos gástricos del pez y por asfixia, no sé, hay varias formas de morir dentro de ese pez. Tenía que resignarse o clamar, y él optó por clamar. Jonás tenía dos opciones, o resignarse a morir ahí o clamar. Y como hombre de fe, en una situación extrema, él decidió clamarle a Dios. Y eso es importante. Los hombres y mujeres de fe, no importa la situación extrema que estén, definitiva, casi final, claman a Dios. Y eso es importante. Eso distingue a una mujer y a un hombre de Dios.
que sin importar la situación extrema en la que esté, clama a Dios, busca a Dios. Que sin importar la situación extrema en la que se encuentra, tiene el valor de clamar a Dios, tiene el valor de suplicar a Dios. Que ese momento es un momento para clamarle a Dios, es un momento para rogarle a Dios, es un momento para rogarle a Dios y expresar la fe. Es un momento para decirle, Señor, sálvame. Es un momento para decirle, Señor, ayúdame. Hay situaciones extremas en las cuales no podemos cambiar la situación, pero hay una forma, clamarle a Dios. Así de que le animo en esta hora. Yo no sé qué situación extrema estás pasando, pero es por extrema que sea la situación, hay una oportunidad. Al máximo, al final, Dios tiene una respuesta. Así que mi amado, Jonás está ahí. Dice, desde el seno del Seol, clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares. Me rodeó la corriente. Cuando lo tiraron al mar, imagínense, en medio del mar, ¿qué esperanza tenía él de salvarse? No tenía salvavidas, no tenía una tabla, no tenía nada. Se iba a morir ahogado. Dice la palabra, me rodeó la corriente, las ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sobre mí sus cerrojos para siempre. Ahí está, él sentía una situación bien extrema, y mire, esta expresión de clamor, de fe y de esperanza extrema hasta lo último. Él se está ahogando. Antes de que el pez se lo trague, él se está ahogando. Él se está muriendo. Sí, los que hemos experimentado de cierta manera, a veces perder el oxígeno por ahogamiento en el agua, eso es desesperante. Es complicado. Y él expresa aquí todo lo que vivió. Bueno, por sus decisiones, pero él expresa. Dios permitió esa circunstancia. Dios permitió ese momento difícil, extremo para Jonás, para cumplir su propósito. Quiera Dios que Dios no nos lleve a situaciones extremas para cumplir su propósito con nosotros. Dios estaba llevando a Jonás al máximo, una situación extrema, máxima, para cumplir su propósito en él, con su mensaje, con su ministerio. Quiera Dios que no tenga Dios que hacer eso con nosotros. Que seamos sabios para tomar decisiones a tiempo y obedecer y creer y servir. Recuerde, mientras no nos comprometemos con Dios no hay problema, pero una vez de que nos comprometemos a Dios a servir, le damos el sí, Dios es muy serio con nuestras promesas, nuestros compromisos. Así como Dios cumple, Él también espera que nosotros cumplamos. Y aquí vemos el caso, Dios lo lleva a ese extremo para que cumpla el propósito de Él. Ahora Él está ahí muriéndose. Bueno, viene el pez y lo traga. Y él expresa lo que vivió cuando lo tiraron al mar. Dice, descendí a los cimientos, el capítulo 2, versículo 8. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sobre mí sus cerrojos para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta su santo templo. En ese momento de angustia que hizo él, clamó a Dios con un desespero. No tenía otra salida. Pero ese clamor de fe, de esperanza, hasta lo último. Yo me pongo a pensar, y yo sé que a veces hay situaciones en las cuales podemos llegar al extremo, quizás de una enfermedad, de un accidente, lo que sea. Y ahí es cuando se requiere una fe al extremo, una fe que llega hasta lo máximo, hasta el final, una fe que no claudica, que no se deja rendir, que no se rinde a pesar de las circunstancias, que no se rinde a pesar del problema, que no se rinde a pesar de lo que está enfrentando. Aquí vemos a un hombre que a pesar de sus errores sigue creyendo en Dios. Lo conoce, obviamente.
Sigue caminando, expresando, esperando que Dios cumpla su propósito. Un hombre que a pesar de las circunstancias está creyendo en Dios. Porque hay gente que cuando llega al momento extremo ya pierde la fe. Cuando llega el momento difícil, ya hasta aquí llegué, no, ya no puedo más. Y hay gente que me lo ha dicho. No, pastor, ya para qué, ya para qué. No, ya perdí la fe, ya Dios no quiere, ya Dios no hizo. Hay gente que dice eso. No. En los momentos extremos, Dios tiene una respuesta. A veces Dios permite que lleguemos a esos extremos para ver de qué manera le creemos. Y por eso una fe al límite es una fe al extremo, una fe que llega hasta el final sin importar. Obviamente que Dios es soberano, Dios tenía la soberanía de cortarlo, llevárselo y que muriera o de levantarlo. Pero en esa soberanía Él descansa y en ese propósito. Señor, hay un propósito, quiero cumplirlo. Me equivoqué, claro que sí. Cometí errores, perdóname. Pero dame la oportunidad. Y aquí vemos al hombre clamando allá, prácticamente desde la misma sepultura. Esa historia es una historia extraordinaria, parece como de fantasía pareciera. Pues no que sea así, es historia, es real, fue real la historia. Hay cosas extremas y Dios se manifiesta en esos momentos extremos. Y Él clama, se siente ya perdido. Sin embargo dice, clamé en mi angustia. Invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. Dios nos lleva a esos límites a veces y Dios lo permite. Pero ahí la clave está en eso, en invocar a Dios. Y en esos momentos de angustia, Él nos oye. En esos momentos de angustia, Él está atento, está presto. Y Él conoce el corazón. Esto es lo bueno. Si hay un momento en que somos honestos y sinceros para orar a Dios en esos momentos de angustia extremos. En esos momentos de angustia extremos. Somos muy sinceros, muy honestos, muy francos, muy transparentes con Dios. No nos queda otra. Y Jonás está aquí expresando. El profeta reconoce y clama a Dios. Y lo bueno, ¿sabe qué, mi amado? Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de misericordia y de gracia, que nos da oportunidades. Cuando Él ve verdadero arrepentimiento y verdadero deseo de cambio, una actitud diferente, Él da oportunidades. Y en esta situación extrema dice, y Él me oyó. Y el versículo 6. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová Dios mío. Y decía, entonces, el versículo 4 dice, entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Él dice, bueno, Señor, si finalmente muero, lo importante es que soy salvo. Lo importante es que voy a tu presencia. Me equivoqué, sí, Señor, pero yo sé que tú me perdonas y por eso no me vas a condenar. Así de que a pesar de eso, bueno, al menos veré tu rostro. O sea, estaba seguro de su salvación. Más aún veré tu santo templo. Y descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sobre mí sus más. Tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta su santo templo. Había un momento en que sintió que se moría ya. Pero clamó. Yo no sé qué situación extrema estás pasando, mi amado hermano. Pero no desfallezca tu fe. No permitas que las circunstancias, la vida y tantos problemas que de pronto se presentan maten tu fe. No hay por qué resignarse a una situación hasta que Dios no diga lo contrario, no diga la última palabra. Y Jonás aquí clama esperando en Dios. Porque él sabía que la última palabra la tenía Dios. O bien para llevárselo y salvarlo, o bien para salvarle de su vida y restaurarlo y poder cumplir su propósito. Eran las dos opciones que él veía. Bueno, me voy con el Señor y veré su cara. O por último, Él me puede devolver la vida, me puede levantar y poder ir a cumplir finalmente el propósito por el cual y las circunstancias por las cuales estoy acá. Hay momentos para reflexionar y hay momentos Él reflexiona, aún allá en esa situación extrema, Él reflexiona.
pero clama. Le animo en el nombre de Jesús. A veces necesitamos una fe extrema, hasta lo máximo, hasta el final. Una fe que no claudica, que no se vence, una fe invencible hasta el final. Sin importar las circunstancias. Una fe que sigue esperando y sigue creyendo a pesar de las circunstancias, a pesar de que lo que está enfrente es complicado. Ese tipo de fe es la que es esa fe al extremo. Un hombre de Dios que le creyó a pesar de que estaba prácticamente en la tumba. Estaba muerto en vida, sepultado. Imagine, ¿quién lo iba a salvar? No había forma de salir de allá. Si no era Dios quien lo sacaba, no había ninguna forma de que Jonás se salvase. Todo estaba en contra. Casi el 99.99% de probabilidades de Jonás de morir sepultado en el vientre de un pez. Primero por ahogo y después en el vientre del pez. O sea, ese pez iba a ser el sepulcro, la tumba. Jonás lo sabía. Pero aún así clamó. Yo sé que hay hermanos, mi ama, yo no sé si tú estás enfermo, estás en una situación extrema. Yo le animo a creerle a Dios. Él tiene la última palabra. Él es soberano, claro que sí. Y respetamos su soberanía, claro que sí. La valoramos y la aceptamos. Pero aún así Dios nos permite clamar en esas situaciones extremas, clamar. Y Él no es indiferente al clamor del justo. Dice la palabra, que cuando el justo clama, Dios lo oye. Quizás Dios tiene a veces que llevarnos a esas situaciones extremas, bueno, producto de nuestras decisiones, pero también con un propósito, revelar su gracia y su amor y su bondad y su poder. Por eso Él dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta su santo templo. Hasta el cielo llegó. Aunque estaba en el pez del vientre, en el vientre del pez y en lo profundo del mar. Desde allá oró y desde allá Dios lo escuchó. Qué bueno, Dios nos escucha donde quiera que estemos. En cualquier circunstancia donde nos encontremos, Dios nos escucha. Dios nos escucha aunque estemos en lo profundo del mar, allá nos escucha. No importa donde estemos, Dios está atento si clamamos, si ponemos nuestra fe en Él, nuestra confianza. Hay situaciones en la vida que solo un clamor de fe, desesperado, al extremo, con la fe al extremo, es atendido y escuchado por Dios. Por eso vuelvo a reiterar, yo no sé qué situación estás enfrentando, mi amado hermano, mi amada hermana. No sé qué situación estás afrontando. No sé qué situación estás viviendo. Pero tú y el Señor lo saben. Y quizás en este mundo ya no hay solución para ti. Quizás por una enfermedad, por lo general son situaciones extremas. Ya no puedes. Queda una salida. No importa que esté al umbral de la muerte, usted puede clamar. Y Dios lo puede escuchar. Si hay un clamor de fe y esperanza en Él, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Eso puede hacer la diferencia entre la derrota o la victoria. Entre salir de esa situación o quedarse frustrado. Jonás tenía dos opciones. O resignarse a morir y morir ahí, dentro del vientre del pez. O clamarle a Dios y rogarle que le diera otra oportunidad de salvación y de vivir. Dice la palabra, mi oración llegó hasta su santo templo. Dice, y los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz, con alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Aún allí empezó a alabar a Dios. Aún en las circunstancias, pagaré mis votos. Pagaré mis compromisos. Cumpliré mis sacrificios. Señor, si me das la oportunidad, está diciendo, Señor, si me das la oportunidad, iré a predicar a Nínive. Si me das la oportunidad, obedeceré tu voluntad, haré lo que me mandaste hacer. Si me das la oportunidad, te alabaré, te glorificaré. Si me das la oportunidad, te ofreceré los sacrificios que la ley exige. Si me das la oportunidad, te voy a servir. O sea, él asume un compromiso en el vientre del pez.
Y en respuesta a eso Dios le manda al pez y vomitó a Jonás en tierra. Tremendo. O sea, Jonás viajó en submarino. Todo babiado, todo, pero viajó. Y finalmente Dios cumplió su propósito. El problema es que el profeta llegó a cumplir el propósito de una manera no muy agradable, pero finalmente Dios cumplió el propósito. Entonces quiero enfatizar algunas cosas. La fe al extremo, Dios la permite en situaciones extremas para que usted ejerza y ponga en práctica la fe que requiere para esos momentos. Todos hemos pasado por situaciones extremas, pero la fe y el clamor de fe hace la diferencia. Y en esas situaciones extremas uno tiene dos decisiones, o dos caminos, o dos alternativas. O se resigna y fracasa y pierde todo lo que está perdiendo, o clama a Dios, espera en Él y confía en Él y ve la victoria de Dios. Uno como hombre de Dios tiene que aprender. Así que en esta hora, mi amado, una fe al extremo es una fe al límite. Una fe para enfrentar situaciones extremas. Dios, mire, yo no sé, todos en la vida a veces tenemos que enfrentar situaciones así, extremas, al máximo. Sin embargo, en esas situaciones o tomamos la decisión de resignarnos y fracasar y morir ahí, resignados y frustrados, fracasados, o tomamos la decisión de creerle a Dios y obedecerle, creerle a Dios y clamar y comprometernos con Él. Y Él hará. Así de que cada uno. Y yo no sé qué situación está enfrentando mi amado hermano y amigo. Pero quizás este día, una oportunidad para usar la fe al extremo. Quizás no hay otra salida en este momento. Pero es lo que hay. Pero si hay fe, usted la puede llevar hasta el extremo y Dios se glorificará. Quizás Dios te permite llegar a situaciones para que aprendas a conocer y a ejercer ese tipo de fe. Porque habrán circunstancias, y todos lo hemos pasado, yo lo he pasado, donde se requiere una fe al extremo. Una fe que da al máximo. Porque después de esto que ya Jonás estaba al borde de la muerte. Era cuestión de minutos, de horas quizás. Pero él ya sabía. Sin embargo, aún así, en esa situación tan negativa, tan extrema, tan al límite, decidió clamar a Dios. No se resignó a la muerte ni al fracaso, no se resignó a terminar su vida como profeta mal, sino dijo, bueno, Dios es un Dios de oportunidades, voy a pedirle una nueva oportunidad a Dios. Así que mi amado, en el nombre de Jesús, le animo en esta hora, que si hay alguna situación extrema que estés enfrentando, difícil, al límite, quizás sea el momento para usar la fe extrema. No hay cosa que Dios no pueda hacer. No hay cosa que Dios no pueda transformar. El diagnóstico y pronóstico era negativo, muerte de Jesús. Ya no había más. Sin embargo, Jonás, porque creía a Dios, conocía a Dios, caminaba con Él, entendió que se equivocó, entendió que se cometió errores. Y que esa situación lo llevó, sus errores, malas decisiones lo llevaron a eso. Pero tuvo tiempo de arrepentirse porque Dios da tiempo, Dios da oportunidad de arrepentirse, Dios da tiempo de reflexionar y de cambiar y de restaurarse. Y de allá lo levanta Dios. Esa actitud de Jonás, me equivoqué, Señor, pero te pido perdón. Y me comprometo a hacer lo que me mandaste hacer. Me comprometo a servirte, a alabarte y a cumplir mis votos, mis compromisos contigo. Me comprometo. Y una vez de que eso hizo Jonás, ¿qué hizo? Dios le ordenó al pez que lo vomitase en tierra. Tremendo. Esto me parece de película. Sí, aunque parezca asombroso, fue una historia real. Así que mi amado, en esta mañana, quizás estés pasando por una circunstancia difícil, pero hay un recurso.
usar la fe al extremo. Creerle a Dios que no todo está perdido, que no todo está acabado. Jonás le creyó a Dios a pesar de estar allá prácticamente en la tumba, dentro del pez. Aunque ya era lo último, le animo en esta hora, no se resigne. Dios tiene la última palabra. Ya, si Dios tiene la última palabra y dice eso, pues está bien. Pero mientras Dios no diga la última palabra, usted tiene la oportunidad. Usted tiene la oportunidad de decirle, Señor, me equivoqué, fallé, cometí errores, te desobedecí, pequé, fallé, pero dame la oportunidad de resarcirme. Dame la oportunidad de enmendarme, dame la oportunidad de cumplirte, de obedecerte, dame la oportunidad de servirte, dame la oportunidad de volver al camino, al propósito tuyo. Y Dios es un Dios de gracia y de misericordia, es un Dios de oportunidades. Si hay alguien que nos demuestra eso, es Dios. Un Dios que da oportunidades. Qué bueno sería hoy. Yo no sé qué situación estás tú viviendo. Quizás sea una situación extrema. Hoy es un momento para que tomes una decisión. O te resignas al fracaso, a la muerte, a la destrucción y a la frustración total, o das un paso de fe y clamas a Dios y esperas en Él. No importa qué extrema sea tu situación, no importa qué extrema sea tu problema, no importa, en Dios hay respuesta. Quizás en el mundo no la hay, pero en Dios la hay, en el cielo está. Hay que bajarla por la fe. Cuando clamamos, Dios nos escucha. Jonás clamó en esa situación y Dios lo salvó. El pez no lo hizo daño y fue lo vomitó. O sea, lo transportó a donde tenía que ir. Qué asombroso, ¿cierto? Así que en esta hora, en el nombre de Jesús, le animo a que ejerza su fe al extremo. Quizás sea el momento en que usted deje de lado la resignación, deje de lado el pesimismo, el temor, el miedo, la depresión, deje de lado el negativismo, el negacionismo, deje de lado toda aquella cosa que empeora tu situación y empiece a creer que en Dios hay oportunidad y que mientras Dios no diga la última palabra, usted tiene una oportunidad. Mientras Dios no diga la última palabra, usted tiene una salida. En Dios hay una salida, en Dios se puede. Con Dios se puede soñar, con Dios se puede esperar y Dios es nuestra última esperanza. Así que le animo en esta hora, vamos a orar. Y no importa la situación, quizás te equivocaste como ser humano, es normal. Los seres humanos nos equivocamos por naturaleza, pero tenemos la oportunidad de enmendar los errores, de arrepentirnos, de cambiar de rumbo y de arreglar las cosas, principalmente con Dios. Así que le animo en este día, en el nombre de Jesús, a que si estás en una situación extrema, reflexiona por qué estás ahí y ejerzas tu fe al extremo. Quizás Dios te ha permitido llegar hasta ahí para que le demuestres que tú le crees a Él y en Él hasta el final. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora. Bendecimos tu nombre, Dios mío, por la oportunidad de predicar tu palabra y por tu palabra, Dios, en este día. Señor, te doy gracias porque tu palabra nos enseña, nos instruye, nos anima. Tu palabra, Dios mío, nos levanta, nos fortalece. Tu palabra, Dios mío, trae aliento a nuestras vidas. Y hoy entendemos por tu palabra, Dios mío, una situación como la que dijo Jonás, fue una situación extrema. Pero aún en esa circunstancia, Él clamó con esperanza, con fe. Y tú, Señor, le respondiste. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por eso enseñarnos eso. Gracias por esta oportunidad. Y gracias, Señor, porque sé que esta palabra va a bendecir a tus hijos donde quiera que estén. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Cumple tu propósito con ella y en tus hijos, Señor. Que haya respuesta para aquellos que están en una situación extrema. Haya respuesta hoy para ellos. En el bendito nombre de Jesús. Que para ellos haya una respuesta de parte tuya y de tu palabra para sus vidas. Aquel que necesita perdón, Señor, perdónalo, restáuralo, dale la oportunidad. Aquel que está en una situación quizás límite
de su vida, de su salud, Dios mío, te pido que lo sanes, que le dé oportunidad de vivir y que él vea tu gloria, que ella vea tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Para terminar, quiero contarles algo. Hace unos años atrás fui a visitar en Pereira, Colombia, el hospital de Pereira, principal en Colombia. Fui a visitar a un joven que estaba en el hospital internado por una enfermedad grave, leucemia. Era un joven que ya estaba en un estado crítico, estaba en estado final. ¿Por qué? Porque pues la leucemia lo estaba matando. Usted sabe que la leucemia es cáncer de la sangre. Sin embargo, él no era cristiano. Fui a visitarlo por la recomendación de una tía del muchacho. Fui a visitarlo. Y sabe que oré por él. Aceptó a Cristo en esa condición. Lo animé a creer. Oré por él por sanidad. Aunque la situación ya era extrema. Era un muchacho que pesaba normalmente pesaba 70 kilos, 65, 70 kilos. Y de acuerdo a lo que se decía la ficha médica, ya estaba en 30 kilos. El puro hueso. Una situación extrema. Sin embargo, oré por él. Puse mis manos. Esa semana oré por él y volví a los pocos días, a los 8 días más o menos. Ya me encontré un poco mejor. Después volví a orar por él y me olvidé del caso. Y a los 6 meses el joven me abraza en la calle y me da un beso en la mejilla y todo alegre me dice, pastor, yo me extrañé y dije, ¿quién es usted? Y yo soy el joven que está muriendo de leucemia allá en el hospital. Dios me sanó, me restauró y ahora estoy sirviendo a Dios en una iglesia, estoy congregándome y sirviendo a Dios en una iglesia. Dios es bueno. O sea, en una situación extrema, él creyó, yo creí, yo oré por él como ministro, como profeta, como siervo de Dios, oré por él. Y en esa situación extrema, al límite, Dios le dio una oportunidad a ese joven. Lo salvó, lo sanó, lo restauró y le dio vida. Era una situación extrema, porque pues si hay algo que es extremo es la leucemia. Dicen que no tiene cura de ninguna manera. Pero en Dios las situaciones extremas tienen una solución. Dios los bendiga a todos y hasta la próxima. Un abrazo para todos los hermanos de Latinoamérica, en Europa, en África, donde quiera que llegue esta señal. Dios los bendiga ricamente. Nos estamos viendo. Recuerde, hay situaciones que requieren una fe extrema. Bendiciones y hasta la próxima. Se despide su ministerio de Semilla de Vida y hoy aquí desde el sur del Perú. Bendiciones. Un abrazo para todos. Se les quiere y gracias. Comparta la palabra y bendiga. No es un comentario. Anímenos con un comentario. Para adelante. Dios bendiga y hasta la próxima.